Amigos, el invitado nuestro esta mañana, y lo hemos precisamente traído a que nos acompañe, es para analizar los resultados de las elecciones en Guatemala, que va a tener incidencia en Panamá, por supuesto, y en la región, pero además lo que ha ocurrido en Ecuador, donde además del triunfo de Arévalo en Guatemala, el resurgimiento de un multimillonario, candidato multimillonario, pues surge como el que va a ir a la segunda vuelta con la candidata correísta, una señora de izquierda que se perfila con muchas posibilidades de ser la nueva presidenta de ese país. Voy a presentarles a un politólogo e investigador. Su educación la hizo, su especialización en la Universidad de Salamanca, en España, una universidad muy prestigiosa. Estamos hablando de Sergio García. ¿Cómo está usted, doctor en Derecho, Estado de Derecho y Gobernanza Global? Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar en el programa y interesado en discutir todo lo que sucede en las elecciones en Guatemala y en Ecuador, que tuvieron resultados bastante interesantes. Oye, estamos en la antesala de una etapa crucial en la vida de varios países hermanos. Estamos observando cómo las encuestas han fallado, primero que todo. Las encuestas de una forma casi que obscena se han equivocado. Han surgido sorpresas muy importantes. El caso, por ejemplo, de Guatemala, un país donde la justicia no tiene historia, porque vemos los escándalos que fueron sumidas en los fiscales, los procuradores, etcétera, producto de la intervención del presidente Yamatei, entre otras cosas, y del status quo guatemalteco. Sin embargo, observamos que este hombre que nació en Montevideo, Uruguay, porque su padre, un expresidente, estuvo exiliado en Uruguay, el entonces candidato, ahora a presidente electo, el señor Arévalo, gana en forma contundente, más de casi el 60% de los votos, una situación realmente impactante, ¿no? A pesar de los intentos de inhabilitación de que fue víctima, él es hijo se convierte en el primer presidente, hijo de un expresidente. Su padre fue el primer gobernante tras la dictadura que dominó a Guatemala por allá por la década de los años 45. Su padre fue presidente del 1945 a 1954. El mensaje del ahora sociólogo, el señor presidente, hay que decirle ya electo, el señor Bernardo Arévalo, es un hombre de 56 años, bueno, ha sido muy duro contra la corrupción. Se le atribuye que el éxito de él fue convertirse como la única opción real para acabar con la corrupción en Guatemala. Doctor Sergio García, repito, politólogo, investigador y con un título de doctor en Derecho, en Estado de Derecho y Gobernanza Global. De su perspectiva como politólogo, ¿cómo ve usted el triunfo de Bernardo Arévalo en Guatemala? Guillermo, es una sorpresa. En la primera vuelta, Arévalo solamente tuvo un 12% de los votos. No estaba en la quiniela. Mire, Arévalo no estaba en la quiniela de los candidatos, no aparecía. No, no aparecía. Es más, lo ignoraban. Usted está claro, ¿no? Okay. Sí, o sea, no era un candidato que tuvieran en cuenta con opciones verdaderas. Tenía solamente un 12% de votos en la primera vuelta. Un sociólogo, un académico, especialista en resolución de conflictos, pero no había muchísimo panorama electoral. Sin embargo, el voto de los jóvenes fue importantísimo para que pasara a segunda vuelta. Acompaña a Sandra Torres en la segunda vuelta, y en la segunda vuelta hubo una campaña bastante inteligente, centrada en redes sociales y fijada en un tema en particular que es muy relevante para Panamá: la corrupción. Entonces, Arévalo lo que hizo fue prometer recuperar las instituciones guatemaltecas asfixiadas por la corrupción y poner el Estado de nuevo a servicio de la población. Esto en contravía o en contraposición de lo que tú advertiste que sucedió con el presidente Yamatei, que ha sido un retroceso
en términos de democracia, en términos de entrega a los grupos corruptos al Estado. Lo que hace Arévalo es lanzar un discurso de recuperación del Estado, de lucha contra la corrupción, y en una manera muy inteligente. Él no está hablando de la corrupción como un problema aislado, no está hablando de la corrupción como un problema que solamente es responsabilidad de uno u otro político, sino como una estructura que se tiene que disputar y de la cual varios actores alrededor del Estado tienen que ver. Esto en oposición a Sandra Torres, que fue primera dama durante el gobierno de Álvaro Colón, entre el 2008 y el 2011, y que se lanzó 3 veces a la presidencia, y que a pesar de tener un pasado progresista, ha tenido una campaña más bien conservadora y cercana a los grupos políticos tradicionales. Hay un audio en el que Sandra Torres le promete a los alcaldes que los va a enviar a Cancún en caso que gane. Y hay audios en los que habla de arreglos con políticos. Lo que Arévalo representa es la ruptura con eso. Y en ese sentido es interesantísimo para Guatemala y para Panamá. Bueno, ahora Arévalo logra, y esto es importante, además de sus valiosos aportes, doctor García, en cuanto a la realidad de Guatemala, primero Guatemala tuvo un retroceso con el presidente Yamatei, una corrupción rampante, vulgar, pero sobre todo él en su momento se opuso, estoy hablando del ahora presidente electo Arévalo, él se opuso muy firme a la propuesta del gobierno de Yamatei de establecer un estado de sitio en medio de la pandemia, usted recuerda, ¿no? Sí. Se pensó, en su momento se anunció que iba a haber restricciones a los derechos constitucionales, por una parte. Por la otra, él se negó rotundamente, rechazó lo que era la ampliación del presupuesto. Usted recuerda que Yamatei pretendía también englobar, engordar el presupuesto. Entonces son factores, además, como usted dice, del discurso anticorrupción, que lograron llevarlo a casi más del 59% de los votos en las elecciones hasta anoche. Esos factores, en su opinión, fueron determinantes o hubo otro más. Son factores importantes y que nos hablan de 2 cosas. Primero, el respeto por la democracia y por las libertades civiles. Eso es muy importante, el oponerse a las medidas autoritarias durante las restricciones generadas por la emergencia sanitaria. Con respecto al aumento del presupuesto del Estado, nos habla de precisamente su posición con respecto a la forma en que los grupos políticos se están apoderando de los recursos del Estado. Pero creo que lo más importante del discurso, y tengo que insistir sobre eso, Guillermo, es que en nuestros países, desde el escándalo de Odebrecht y desde el 2015-2016, viene un descenso en el apoyo a la democracia, como la comprendemos, y cuando las encuestas de opinión como Latinobarómetro, la POP o las mismas que hace el CIEPS le preguntan a la gente qué problema reconocen como el problema más importante de la región, el problema que se reconoce como el más importante es la corrupción. Y lo que la gente está reconociendo es, después de los escándalos de Odebrecht, después de los escándalos de Lava Jato, lo que la gente está diciendo es, hey, sin importar si es derecha o izquierda, hay algo aquí en un problema con la forma en que está organizado el Estado. Y el discurso de Arévalo es muy, muy apropiado para ese momento. Y en ese sentido... Él es hombre de izquierda moderada, le queda claro, doctor, ¿no? No es una izquierda similar a la de gobiernos como las de Correa en el Ecuador, ni como las de Petro en Colombia, que también es un poco discursivamente más a la izquierda, sino que el de Arévalo es un gobierno socialdemócrata, es una propuesta socialdemócrata, progresista, pero no respetuosa de las instituciones y respetuosa de la democracia liberal. Y en ese sentido es distinto de la experiencia de Ortega en Nicaragua, del mismo chavismo, de otros gobiernos de izquierda que han aparecido en la región. Camila. ¿Qué es el movimiento Semilla, que es el que llevó a Bernardo Arévalo a la victoria? ¿Y qué viene ahora? ¿Qué tanta representación tiene, por ejemplo, en el legislativo y cómo lo va a impactar eso en su capacidad de gobernar? Yo le agrego algo más a lo que dice Camila del movimiento Semilla, que es un movimiento creado por él, atención, pero trataron de descarrilarlo, trataron de sí, pero quiero saber dónde salió. Sí, claro. No, quería decir nada más eso, que hubo todos los intentos para tratar de sacarlo del camino al movimiento Semilla. Doctor García, adelante.
Sí, han habido distintos intentos de Sandra Torres y de otros sectores políticos por ejemplo, poner en disputa la recolección de firmas para que se convirtiera en movimiento político en el 2018. Para responder a Camila, el Movimiento Semilla es un grupo organizado entre académicos, jóvenes, que discutía problemas del país en medio de la coyuntura contra la democracia que empezó a suceder con el gobierno de Yamatei, y un poco antes, y que dan el salto a partido político en el 2018. Cuando dan el salto al partido político en el 2018, tampoco ganan mayor relevancia, solo hasta estas elecciones, y lo que han tenido es la reacción de parte del establecimiento guatemalteco, del establishment de los actores políticos tradicionales, tratando de demeritar la recolección de firmas que hicieron en el 2018 para pasar a partido político, y lo que están haciendo ahora es, incluso Sandra Torres no ha reconocido los resultados. No los ha reconocido. Sí, ha sido una pesadilla recurrente para la clase política, doctor García, porque realmente la falta de justicia en Guatemala llevó al desgarro social, que es lo que estamos viendo ahora mismo. Lamentablemente ya ha desnudado las verdaderas motivaciones del sector de la política tradicional guatemalteca. Una señal muy refulgente que si yo fuera político panameño, de verdad miraría ese fenómeno de Arévalo con mucho detenimiento, porque este hombre no aparecía, repito, en la quiniela, no aparecía hace 2 meses. Y miren, ustedes ganan con 60, ahí no se puede hablar de 59.8, ganó con casi 60%, que es una barbaridad. Vamos al corte comercial. Estamos conversando con el politólogo, investigador, doctor Sergio García. Tiene un doctorado en Derecho o en Estado de Derecho y Gobernanza Global. Su estudio lo hizo en Salamanca, España. Es un hombre muy versado en la materia que hoy nos distingue con su participación aquí en este programa En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. El día de hoy tenemos como invitado al politólogo e investigador Sergio García. Él es doctor en Derecho, en Estado de Derecho y Gobernanza Global. Su estudio lo realizó en la Universidad de Salamanca, su especialidad, pero estamos analizando por el momento, después vamos con Ecuador, el triunfo de Bernardo Arévalo en Guatemala. Hay algo importante, y es que este hombre, este candidato de izquierda moderada, es un hombre de 56 años de edad, y hay una cosa curiosa, que se la va a pasar a Camila, y es que los Estados Unidos de América defendió abiertamente los intentos de la Fiscalía General de Guatemala de marginarlo, de que Arévalo no fuera a la segunda vuelta, porque el hecho aquí era que como un candidato de izquierda moderada, él tiene un movimiento que se llama Semilla, y ahora la realidad que enfrenta Arévalo es que va con una desventaja de que va a tener solamente 25 de los 160 escaños del Congreso de Guatemala, un hándicap, perdónenme el término, un anglicismo en contra del nuevo presidente electo. Camila, adelante. Bueno, un poco la pregunta que hice en el bloque anterior iba por ahí, ¿qué pasa ahora? O sea, ¿cuáles son sus posibilidades de gobernabilidad con la situación, al liderar un movimiento chico? ¿Qué le espera ahora? Con respecto a la composición legislativa, no, el panorama no es el mejor en el momento para Arévalo, pero pueden suceder 2 cosas. En primer lugar, el tener el poder, el tener la capacidad de distribuir los recursos del Estado y de organizar los recursos del Estado de manera ejecutiva, puede hacer que algunos grupos políticos se acerquen a la coalición gubernamental. O sea que no sabemos todavía cómo van a ser las alianzas, cómo se va a recomponer el Congreso una vez Arévalo tome el poder. Pero en segundo lugar, la otra cosa que puede suceder es que Arévalo se encuentre, como algunos liderazgos políticos en América Latina, con la victoria presidencial y con una no mayoría legislativa, lo que genera bloqueos en términos de cambios y bloqueos en términos de reformas. En la historia de América Latina, lo que ha sucedido es que algunos presidentes han roto el orden constitucional para poder alcanzar mayoría legislativa, pero no creo que sea el caso de Arévalo. Creo que en el caso de Arévalo va a tratar de conseguir las alianzas necesarias para hacer las reformas que promete.
Pero lo que también tenemos que reconocer y lo que tenemos que mirar al frente es que si uno se propone cambiar el orden, la estructura de corrupción que está alrededor del Estado después y que se sostiene en arreglos que llevan años e incluso décadas de expropiación de los recursos del Estado, no va a ser una labor fácil ni se va a encontrar con un camino sencillo ni con un camino libre, sino que va a necesitar de acuerdos del mismo con los actores que han tenido que ver con eso y tratar de desmontar esa estructura. Y eso no es sencillo. Estamos discutiendo con grupos políticos que funcionan en ocasiones como mafias. Entonces, esa va a ser una labor bastante complicada para Arévalo, pero él mismo advierte que lo que van a hacer no va a ser cambiar el país en 4 años, sino comenzar a realizar algunos cambios que pongan a Guatemala en el camino correcto. Doctor García, a ver, sorpresa con la victoria de Arévalo con el 60% de los votos a su favor. Vamos ahora a trasladarnos a Ecuador, donde ocurrió otra, yo diría, una enorme sorpresa, porque un hombre de solo 35 años de edad, un multimillonario, hijo de un ex candidato, creo que aspiró 5 veces a la presidencia de Ecuador, el padre del empresario Daniel Noboa. Bueno, este hombre que aparecía en la cola de las encuestas, en la cola, iba, como dicen en Panamá, vernacular. Detrás de la ambulancia. Detrás de la ambulancia, ojo con esto que estoy diciendo, para la gente inteligente, es este tipo de análisis. Bueno, la sorpresa ha sido que Daniel Noboa va a ser el que va a disputar la segunda vuelta, nada más y nada menos que a la representante del correísmo, la señora Luisa González, dura candidata, atención, no es cualquier candidata. Ella sí se esperaba que quedara de primera. Sí, no es una candidata común y silvestre, hay que destacarlo, pero la forma como llega con tanto, él fue diputado, él fue congresista, el señor Noboa, las elecciones van a ser el 15 de octubre próximo en Ecuador. ¿Cuál es su opinión, doctor García? Usted es experto en el tema de Ecuador, usted estudió en Ecuador también, ¿no? ¿O tengo entendido? Sí, yo viví en el Ecuador unos 5, 6, 7 años. Hice la maestría en ciencia política en Flaxo, Ecuador, y fui profesor de la Flaxo, Ecuador por un par de años. Hay cosas muy interesantes en el resultado. En primer lugar, la sorpresa de Noboa. No lo veíamos venir, no aparecían las encuestas, parecía que la segunda vuelta iba a ser, probablemente iba a estar Jan Topic, que era un candidato similar a Bukele, que está respondiendo a los problemas de inseguridad y de violencia que tiene el país. Y quedó de tercero, doctor. Quedó de tercero, o el candidato que reemplazó al candidato asesinado Villavicencio, Cristian Zurita, que reemplaza a un candidato asesinado en campaña, primera vez que sucede algo así en Ecuador y que cambió por completo el panorama de las elecciones. Pero nada más para ilustrar, Villavicencio era periodista y quien es asignado como candidato en su ausencia a perder la vida brutalmente, un crimen de lesa humanidad, diría yo, es otro periodista que era su mejor amigo. A propósito, adelante, doctor García, continúe. Cristian Zurita lo reemplaza, pero ninguno de estos dos, ni Jan Topic, que se parece en su estilo a Bukele, ni Cristian Zurita, que reemplaza a Villavicencio, llegan a segunda vuelta. El que llega a segunda vuelta es Daniel Noboa. Daniel Noboa es élite empresarial y económica ecuatoriana. Es la élite empresarial y económica ecuatoriana, es hijo de un candidato eterno, 5 elecciones, Álvaro Noboa, que siempre fue, en cierta forma, que llegó incluso a 3 segundas vueltas, pero nunca ganaba porque era un candidato bastante ridiculizado. En el caso de Daniel Noboa, es élite empresarial económica, joven, hace lo que su papá hizo, llegar a segunda vuelta, y se enfrenta al correísmo, porque el correísmo está representado en Luisa González, el regreso de esos gobiernos que hubo a finales de la década antes del 2010 y hasta el 2016. Doctor, permítame un segundito nada más para ponerle ahí un punto a mi juicio importante. El presidente Correa se encuentra fuera del país, él tiene una condena de 8 años por corrupción. Está hablando de un hombre, verdaderamente un político importante en Ecuador por una parte. Por la otra, la señora candidata para la segunda vuelta, estamos hablando de la señora Luisa. Ella anunció ayer, no sé si usted está enterado,
que él va a formar parte del equipo de ellos. Usted se enteró, me imagino, ¿no? Sí, sí, señor, sí, señor. Okay. Sí, señor. O sea, ella representa al correísmo. Es correcto. Y lo primero que llama la atención es que en las elecciones presidenciales en primera vuelta, los resultados del correísmo se empiezan a ser estables. En el 2017 fue un 39%, en el 2021 fue un 32% y en esta ocasión un 33%. El correísmo tiene un voto cercano al 30%, un poco más del 30% duro. Gente es un techo. Será un techo. Es un voto duro, pero a la vez es un techo. Es un piso y es un techo. Es el voto que ellos quieren, de la gente que quiere que el correísmo vuelva. Pero ya en el 2017, los resultados en segunda vuelta agruparon a todos los sectores que no quieren que el correísmo regrese. Porque el correísmo terminó con denuncias de corrupción, con efectivamente miembros del gobierno de Correa condenados por corrupción, su vicepresidente, él mismo y algunos asesores y ministros. Entonces, lo que sucede ahora es que en segunda vuelta nos enfrentamos a un panorama muy similar al de las elecciones presidenciales pasadas. Guillermo Lasso pasa con un porcentaje parecido al de Daniel Noboa, tampoco gana en primera vuelta ganó el candidato correísta, y en segunda vuelta se agrupa el anticorreísmo para ganarle al candidato de ese entonces, que ahora es el vicepresidente, me escapa el nombre de él. Pero entonces Luisa González se enfrenta a un problema, y es que no hay mucho más de dónde agarrar votos. El candidato Villavicencio no le va a dar los votos porque denunció el correísmo. O sea, Zurita, que es el reemplazo del candidato Villavicencio, Topic ya anunció que se va a ligar a Noboa, y González no va a encontrar más votos de ningún lugar. En ese sentido, el panorama es desalentador para el correísmo, y yo creo que Noboa tiene mayores posibilidades de ganar en segunda vuelta. Ahora, estas son unas elecciones atípicas en Ecuador, porque en teoría este no es su época al calendario. No sé si nos puede explicar por qué Ecuador está en elecciones y por qué no es por un término completo. O sea, quien sea que gane ahora no va a ser por 4 o 5 años. Si nos puede explicar esa parte, por favor. Claro que sí. En la última reforma constitucional hecha durante el gobierno de Correa se instauró la figura de la muerte cruzada. La muerte cruzada consistía en que si el presidente decidía que la asamblea no estaba funcionando en favor de lo que él quería como proyecto, él lo podía cerrar, la asamblea, y convocar nuevas elecciones. Es una flexibilización del sistema presidencialista, pero a la vez la asamblea podía votar por mayoría y votar al presidente y convocar nuevas elecciones. Tanto el legislativo como el ejecutivo podían hacerlo. Por eso se llama muerte cruzada. Cuando sucede la muerte cruzada, tienen que convocarse elecciones, cosa que hizo Guillermo Lasso. Él tuvo que convocar a la muerte cruzada porque había amenazas de destituirle presidencialmente desde el legislativo. Convoca la muerte cruzada, llama elecciones, y la elección solamente puede ser por el resto del mandato que le quedaba a Lasso. En ese sentido es 18 meses, 1 año y medio el que va a gobernar el nuevo presidente. Y después de esto vendrá una nueva elección presidencial. Entonces es una elección atípica, es una elección en la cual solamente por 1 año y 6 meses va a gobernar la persona que gane en esta ocasión. Oiga, doctor, ¿Y qué implica tengo un corte, Camila, permiso, tengo un corte comercial. Esto es no negociable. Viene más, esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. En Perspectiva, hemos tenido a bien invitar al politólogo e investigador Sergio García. Él tiene un doctorado en Estado de Derecho y Gobernanza Global en Salamanca, España. Y lo hemos hecho, ¿por qué? Porque ahí lo que está ocurriendo en esta América dolida, estoy hablando particularmente de Guatemala y de lo que se ha dado también en Ecuador y lo que se prevé para Argentina, no somos ajenos nosotros a que eso puede tener algún tipo de mensaje o tal vez hasta influencia de lo que va a hacer en Panamá en las próximas elecciones. Hablando de eso, de Ecuador, volvemos al tema de Ecuador. Oiga, ustedes saben, amigos, que para efectos de la participación ayer del candidato Cristian Zurita, que fue pues en representación de su amigo, el hoy fallecido periodista también, Fernando Villavicencio,
él tuvo que llegar al recinto a votar con un casco blindado, un chaleco antibalas, rodeado de un número importante de policía, una cosa realmente inédita, entre otras cosas. Pero también queremos destacar que conforme a los análisis que he leído, y le voy a preguntar al doctor García también, dice que los expertos están dando a conocer que lo que más destacó a la hora participante en la segunda vuelta es el debate presidencial, donde él logró captar el voto de muchos indecisos, doctor García, porque dice que se mostró muy seguro y muy aplomado el señor Noboa, no es lo que he leído, un hombre de 35 años, el candidato más joven que ha habido en Ecuador. Adelante, doctor, y se la paso a Camila. Sí, para algunos analistas el debate fue fundamental en que Noboa se viera como el candidato no correísta menos malo. O sea, Topic, que quedó de tercero, era un personaje bastante divisivo, bastante polémico, porque se presentaba como un mercenario, como armado, como un señor que recurrente a las armas, propio del problema de inseguridad que tiene ahorita el país, pero con bastantes... Era como un sheriff, ¿no? Exactamente, pero con bastantes limitaciones en términos de entendimiento de un sistema democrático. Noboa se vio entonces, en comparación con se vio como una opción más viable. Otto Solzenhainer, que es el candidato que también podía representar la oposición al correísmo, quedó muy alejado de los votos, era el representante que venía del antiguo gobierno de Lenín Moreno, vicepresidente. Entonces, Noboa se presentó como el menos malo dentro del debate, seguro, pero la opción que podía cambiar cosas, pero también hay que responder algo, hay que reconocer algo. Noboa también está ligado a votos clientelares en la costa ecuatoriana. El padre tiene toda una estructura que también le permitió llegar 3 veces a la segunda vuelta en el Ecuador. No son ajenos a la política tradicional, no son ajenos a las redes clientelares que son fundamentales en algunos de nuestros países para acumular votos. Eres del establishment económico. Sí, regresando a lo que hablamos en el bloque anterior de que estas son unas elecciones atípicas porque quien sea que gane en Ecuador solo estará al mando por 18 meses para culminar el periodo de Guillermo Lasso y entonces vendrá otro presidente. ¿Qué implica eso para el votante? ¿Cuál es y para el gobierno que va a pasar ahora? O sea, no han ni terminado de llegar y ya empieza un proceso electoral nuevo. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de este proceso? Piensa usted. Desde el punto de vista del gobierno, a mí me queda difícil imaginar que el gobierno que llega no va a dejar de utilizar este año y medio como campaña para ganar las siguientes elecciones. O sea, lo que vas a tener es el Estado y los recursos del Estado para asegurar que en las siguientes elecciones seas elegido de nuevo. O sea, tú lo que vas a procurar es aprovechar esa estructura del Estado, que es la mejor estructura para una campaña electoral, y tratar de posicionarte de cara a las siguientes elecciones. Y también aprovecharte, dependiendo de tu postura política, pero si eres un político tradicional, te vas a aprovechar de las estructuras del Estado y de los recursos del Estado. Noboa, creo yo, se acerca desde su élite empresarial económica al tipo de gobierno tradicional y clientelar que su padre representaba como proyecto y que algunos políticos de la costa ecuatoriana representan como proyecto, el antiguo presidente Guillermo Lasso siendo el último. Creo yo que eso es lo que significa ganar esos 18 meses y posicionarse como gobierno, para las siguientes elecciones. Doctor como García. votante... Disculpe. ¿Como votante? Como votante, es muy interesante porque yo creo que lo que puede pasar es que tengas fatiga y de una vez veas cómo funciona estos 18 meses el presidente que escogiste y que no lo votes para la siguiente. O sea, como votante puede haber cierta fatiga en el voto y esto en última instancia puede favorecer al correísmo. Hay suficientes elecciones como para que en algún momento el candidato del correísmo alcance a ganar en primera vuelta. Oiga, doctor García, ya el tiempo se nos va, pero dentro del discurso, de la hora finalista, por usar un término en la segunda vuelta, él citó, por ejemplo, que hay que dotar de más recursos al sistema judicial, habló de transparencia, habló de rendición de cuentas,
Un tema importante, restaurar sobre todo la parte de la infraestructura en los penales, en las cárceles. Es uno de los temas calientes que hay en Ecuador. ¿Qué le parece ese tipo de discurso, doctor García, en 2 minutos? Es el discurso apropiado para los problemas que tiene el país. Qué tanto se ejecute de ello es otra cuestión, pero el país está sumido en una crisis de violencia especialmente complicada, producto del narcotráfico y de su vínculo con estructuras criminales del país, grupos mexicanos, grupos colombianos que se han posicionado en Ecuador como nuevo escenario de construcción de sus redes de narcotráfico y que ha generado problemas no solamente en las cárceles, sino también en sus vínculos con la política tradicional. El candidato Villavicencio denunció estos vínculos y por eso fue asesinado. Y durante el gobierno de Lazo hubo también un par de asesinatos políticos a gente que tenía vínculos con el narcotráfico. Eso es algo especialmente complejo, especialmente complicado y que no es ajeno al resto de países de la región. O sea, el narcotráfico no tiene límites y los vínculos del narcotráfico con la política no conocen de fronteras. En ese sentido, al igual que Guatemala, podemos aprender de la lección de Arévalo y la corrupción, podemos aprender en Panamá del aviso de que en cualquier momento el narcotráfico puede generar este tipo de coyunturas. La narcopolítica. También se refirió a la pobreza, a la desigualdad. Sí, pero un discurso interesante. Pero en ese nos quedan 30 segundos nada más. O sea, ¿qué puede aprender Panamá de estas 2 elecciones? O sea, ¿qué tenemos que ver nosotros? 30 segundos. Hay que atender el problema de la corrupción y hay que atenderlo de manera inteligente, no como un problema aislado, sino como una estructura política que tiene que empezar a ser desmontada. Eso la ciudadanía lo entiende, lo ve y alguien tiene que realizar algo sobre eso y alguien tiene que atender los vínculos del narcotráfico con la política, porque eso se vuelve cada vez peor. Bueno, gracias al politólogo e investigador Sergio García, doctor en en Estado de Derecho y Gobernanza Global, que nos distinguió esta mañana con su discurso. Muchas gracias, que tenga buen día, doctor García. Muchísimas gracias, Guillermo, y muchísimas gracias, Camila. Encantado por la invitación.